En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Del libro del profeta Jeremías. Ay de los pastores que dispersan y dejan perecer a las ovejas de mi rebaño, dice el Señor. Por eso habló así el Señor, Dios de Israel, contra los pastores que apacientan a mi pueblo. Ustedes han rechazado y dispersado a mis ovejas y no las han cuidado. Yo me encargaré de castigar la maldad de las acciones de ustedes. Yo mismo reuniré al resto de mis ovejas de todos los países a donde les había expulsado y las volveré a traer a sus pastos para que ahí crezcan y se multipliquen. Les pondré pastores que las apacienten. Ya no temerán ni se espantarán y ninguna se perderá. Miren, viene un tiempo, dice el Señor, en que haré surgir un renuevo con el tronco de David. Será un rey justo y prudente, y hará que en la tierra se observen la ley y la justicia. En sus días será puesto a salvo Judá. Israel habitará confiadamente, y a él lo llamarán con este nombre: El Señor es nuestra justicia. Palabra de Dios. De la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Hermanos, ahora, unidos a Cristo Jesús, ustedes que antes estaban lejos, están cerca, en virtud de la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz. Él hizo de los judíos y de los no judíos un solo pueblo. Él destruyó en su propio cuerpo la barrera que los separaba, el odio. Él abolió la ley que consistía en mandatos y reglamentos para crear en sí mismo de los dos pueblos un solo hombre nuevo, estableciendo la paz, y para reconciliar a ambos hechos un solo cuerpo con Dios por medio de la cruz, dando muerte en sí mismo al odio. Vino para anunciar la buena nueva de la paz, tanto a ustedes los que estaban lejos como a los que estaban cerca. Así, unos y otros podemos acercarnos al Padre por la acción de un mismo Espíritu. Palabra de Dios. Del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, los apóstoles volvieron a reunirse con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y enseñado. Entonces Él les dijo: vengan conmigo a un lugar solitario para que descansen un poco, porque eran tantos los que iban y venían que no les dejaban tiempo ni para comer. Jesús y sus discípulos se dirigieron en una barca hacia un lugar apartado y tranquilo. La gente los vio irse y los reconoció. Entonces de todos los poblados fueron corriendo por tierra a aquel sitio y se les adelantaron. Cuando Jesús desembarcó, vio una numerosa multitud que lo estaban esperando y se compadeció de ellos porque andaban como ovejas sin pastor, y se puso a enseñarles muchas cosas. Palabra del Señor. Bien, yo creo que el discurso de este día es el pueblo, los pastores y la enseñanza. Aquí hay tres cosas que podemos meditar hoy. Primero, el pueblo. Para Dios es muy importante su pueblo. Y dice la palabra de Dios, todos somos hijos de Dios. Entonces todos pertenecemos al pueblo de Dios. Por eso es que para Dios es muy importante la enseñanza para el pueblo, el pastorear el pueblo. Dice en la primera lectura: ay de aquellos pastores que dispersaron y dejaron perecer a las ovejas. Yo creo que este es un discurso que también enmarca cómo estamos nosotros hablando de Dios, cómo estamos nosotros anunciando su reino. Yo tengo como modelo de mi enseñanza a Jesús de Nazaret. Un hombre que comía con todos, acogía a todos, perdonaba pecados y que siempre el discurso era de paz y de amor. Porque Jesús tenía claro que cada vez que veía a un ser humano pensaba en Dios. Miren el plano de Jesús. Jesús amaba a su Padre. Y cuando Jesús amaba a su Padre, entonces ¿cómo miraba a ese pueblo que pertenecía al Padre? Lo miraba con el mismo amor en que miraba a su Padre. Por eso yo pienso que en un discurso de evangelización
uno tiene que luchar por la oveja. Si uno dice que ama a Dios, si uno dice que quiere estar con Dios, entonces, ¿dónde se demuestra ese amor? Porque es que el amor tiene una práctica. La práctica del amor está en los hijos de Dios. Si yo amo al Padre, entonces tengo que amar a los hijos. Y por eso San Juan tiene una frase bien bonita. Si yo digo que amo a Dios, a quien no veo, y odio a mi hermano, a quien sí veo, soy un mentiroso. Porque es que el amor se demuestra es en la práctica. Y para amar a Dios, la práctica es con los hijos de Dios. Por eso la primera lectura de hoy nos dice el profeta, yo voy a cobrar porque es que los profetas vinieron, algunos profetas vinieron y lo único que hicieron es dispersar a mis ovejas. A mí, y creo que me han escuchado muchísimas veces, a mí me da rabia cuando hay predicadores, cuando hay pastores, cuando hay personas que anuncian el evangelio, que le hacen daño a la oveja, que la maltratan, que la asustan, que la juzgan, que la aniquilan, que pretenden hacer o ponerles en la cabeza cosas que no sé si fue el mismo Dios el que se las enseñó. Yo lo dudo. Y lo dudo porque es que, vuelvo y digo, mi enseñanza está basada en el evangelio de Jesús. Y Jesús, al malo, entre comillas, lo trató bien y al bueno lo trató mal. Jesús, aquellos que se creían que se las sabían todas, les dio duro, les dio fuerte. Y a aquellos que estaban en el pecado, en oscuridad, trató de acogerlos y de abrazarlos. Ese es el discurso del cual yo me baso y para mí ese es el pueblo de Dios. Un pueblo que no necesita de un pastor que los aniquile, sino de un pastor que lo congregue. En la palabra de Dios, en la proclamación del evangelio de Dios, todos tenemos que caber, buenos y malos, especialmente aquellos que andan en oscuridad, especialmente aquellos que están en esa ignorancia. Creo que me han escuchado mucho esa frase, nadie peca porque le gusta, uno peca por ignorancia, uno peca por falta de conocimiento, uno peca por falta de esa compañía que lo esté guiando a uno. Entonces, en esa primera lectura debe quedar claro de que Dios está representado en el pueblo y de que si nosotros nos creemos pastores, entonces tenemos que guiar a ese pueblo de Dios. Tenemos que saber guiar a ese rebaño, porque hace parte del semillero de Dios. Y aquí se conecta la segunda lectura, amarlo, no odiarlo. San Pablo a los Efesios es claro, Dios acabó con la división, Dios acabó con el muro que nos separaba, el odio. Y aquí tenemos una tarea muy grande nosotros. Yo respeto a todos, trato de respetarlos y de escucharlos, pero yo a veces pienso que estamos educando cristianos con un odio hacia nosotros mismos. O sea, perdónenme, pero a veces los católicos no podemos ver un testigo de Jehová porque ya lo queremos matar. Y un protestante no puede ver un católico porque ya nos quieren matar. O sea, estamos creciendo en un odio, el mismo pueblo de Dios, y nos estamos odiando y nos estamos matando. Yo no creo que esa sea la misión. Por eso San Pablo a los Efesios dice, el Señor acabó con ese muro, pero ese muro se volvió a construir. Ese muro lo estamos volviendo a construir, porque dentro del pueblo de Dios nos estamos odiando, nos estamos matando, nos estamos burlando. Yo no veo bien eso de que uno tenga que pisotear al conocimiento del hermano o tener que burlarse del conocimiento del otro. Miren, así no está en mi religión, pero yo tengo que ser respetuoso con un hijo de Dios. Si está en la ignorancia, pues entonces oro por él y procuro enseñarle, pero no burlarme, porque eso no se hace. Eso, a mí me parece que esos actos de burla hacen que el pueblo que está viendo y escuchando aumente el odio, aumente la división. Y eso fue lo que habla la segunda lectura de hoy. Jesucristo vino a unir, no a acabar. Y aquí viene algo bien interesante de Jesús. Quizás trató muy mal a los fariseos, porque los trató mal. Y quizás trató mal a los saduceos y los llamó hipócritas y los llamó raza de víboras. Pero hay algo bien bonito en él, que él dijo, yo no vine a acabar con la ley. ¿Sí ven? Él no vino a acabar con ellos. Él vino a mostrarles
la diferencia o a darle sentido a lo que ellos estaban enseñando. En ningún momento la misión de Jesús fue burlarse de los sacerdotes. En ningún momento la misión de Jesús fue pararse al frente de unos doctores de la ley y empezarles a hacer preguntas para que todos se burlaran y para que todos nos dividiéramos. La misión de él era corregirlos. Y fue duro, porque tuvo que ser duro en la corrección, pero al mismo tiempo decirles, yo vengo a enseñarles esa misma ley que él les está enseñando, solo que vengo a darles una plenitud, vengo a darle un sentido. Y esto es lo que pasa en la segunda lectura de hoy. Y yo creo que esto es algo que tenemos que trabajar a nivel de cristianos. Estamos creciendo en odio y no en amor. Y eso no es la misión que nos puso Jesús. Y eso no es un buen pastoreo, porque a veces las ovejas se confunden. Es más, yo me atrevo a decir con mucho respeto, sin ánimo de ofender a nadie, que a veces dentro de nosotros mismos, dentro de los mismos católicos o dentro de la misma secta de cada una de las diferentes credos o religiones que hay en el cristianismo, también estamos divididos, también confundimos a las ovejas, también las dispersamos. Y eso no es lo que quiere Jesús. Eso no es la misión de Jesús. Por eso ahí en esa segunda lectura, uno a veces como pueblo de Dios se siente perdido. Porque entonces el padre tal dice esto, pero el otro padre dice esto, y uno no sabe a quién seguir y a quién escuchar. Ese es el peligro, que todos podemos hablar muy lindo, pero a veces el hablar muy lindo está generando división entre las mismas ovejas. Yo siempre he recomendado, sigan el gran pastor. Sigan el gran pastor. El gran pastor es el Papa. Y lo que el Papa diga, lo que el Papa vaya mostrando, váyanse por ahí. Yo, sacerdote, yo tengo que hablar a la luz de lo que dice el gran pastor, porque no puedo dividir a la iglesia. Nadie que se profesa seguidor de Cristo católico puede dividir a la iglesia hablando en contra del Papa o diciendo un discurso diferente a lo que él está hablando o a lo que él está actuando. Y eso tenemos que aprenderlo a corregir. Y lo mismo pasa en familia. Si usted siente que su familia está mal, no hable mal de ellos afuera, porque nos estamos dividiendo. Trate de arreglar las diferencias adentro, pero no afuera, porque eso causa división. Y esa es la segunda lectura de hoy. Por eso tenemos que trabajar el odio. Y un odio especial en las familias, y un odio especial en toda nuestra vida, en todo nuestro camino. Tenemos que trabajar en ese odio que no nos está ayudando a ser buenos, ese odio que no nos está permitiendo crecer. Y por último, viene el Evangelio que habla donde Jesús siente compasión de la oveja. Y entonces, cuando hablo del Evangelio, o cuando el Evangelio dice que Jesús miró con compasión, es esa la mirada del pastor. Yo pienso que, y yo creo que me lo han escuchado muchas veces, que, a veces la gente se está yendo de nuestra iglesia por culpa de nosotros los pastores. Le echamos la culpa que la gente ya no cree, que la gente no cree en Dios, que la gente no va a misa, que la gente no reza, que la gente no ora. Pero muchas veces quienes están al frente, esos pastores somos nosotros los que quizás estamos escandalizando la oveja, no la estamos abonando, no la estamos cuidando, no le estamos dando esa palabra de vida eterna de la que hablaba Jesús en el Evangelio. Por eso cuando Jesús mira con compasión, Él ve que la gente quiere aprender, la gente tiene sed de Dios. Pero muchas veces somos los predicadores, somos las personas que se supone que estamos preparados para este servicio, los que no lo hacemos con esa fuerza, con ese cariño, con ese carisma, con esa pedagogía. Entonces, cuando el Evangelio dice que Jesús los miró con compasión, no los juzgó. Y no dijo, ay, vamos a descansar, no estorben o déjenos en paz. No, les dio pesar porque se dio cuenta que la gente quería palabra, quería más. Y que no encontraban quién les daba esa fuerza y quién les daba esa palabra. Por eso, hoy en el Evangelio tenemos que pedirle al Señor que nos dé a nosotros esa misma capacidad de mirar con compasión a los demás. Y también que nos dé ese regalo o esa gracia de ser pastores que atraigamos la oveja.
Las palabras del Papa Francisco, un pastor que huela oveja, pastores que realmente luchen por la oveja, que sean protagonistas en la historia de vida de sus ovejas, que no hagan el capricho de ellos mismos, lo que nosotros querramos, sino pensando en el bien de su iglesia, del rebaño, con palabras de amor, con palabras que le lleguen al corazón. O sea que es un día bien especial con estas lecturas de hoy para pedirle al Señor que nos acompañe, que nos apoye, que nos dé esa fuerza, que nos deje ser esos verdaderos profetas o esos verdaderos pastores, que trabajemos por la unidad, que rompamos ese muro, esa división, ese odio, que traigamos amor, que traigamos paz y que nos dé compasión de aquel que por ignorancia peca, de aquel que busca la ayuda, de aquel que necesita una palabra. El mundo tiene sed de Dios y nosotros tenemos que calmar esa sed con nuestra palabra, con nuestro testimonio, con nuestro amor. Así que hoy domingo, que el Señor nos bendiga y nos dé la fuerza de ser esos buenos pastores o de que tengamos esos buenos pastores, que trabajemos por la paz, por la unidad, venciendo el muro del odio y que nos dé compasión de aquel que nos busca y necesita de una palabra. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y me los acompañe siempre. Jesús, María y José.